Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Modelo Político. Noche de miércoles 6 de julio, estamos con toda la información. Se va a centrar en un ratito el cuestionado por algunos, en otros que ha hecho lo correcto, el presidente de la Unión Cívica Radical San Luis, el doctor Jorge Lucero. Le vamos a preguntar qué va a hacer la UCR, el operativo Reconstrucción. ¿Está andando? Todavía no empieza. ¿Qué va a hacer la UCR cuando tenga que definir? Primero, autoridades en octubre de este año, que reelige todo el comité ejecutivo, y también en qué espacio estará. ¿Jugará solo? ¿Jugará la heroica? ¿O va a ratificar su pertenencia al actual frente donde pertenece? Un rato más tarde vamos a recibir a los profesionales técnicos de la salud, enojados, disconformes, en plena lucha por los derechos de los trabajadores médicos, los profesionales médicos. Si no es por la vía del diálogo, hasta podría haber una marcha de los trabajadores de salud a la brevedad. Sobre el cierre, volvemos a buscar cuál es el destino, qué pasa con el PRO, aquel partido que colocó un presidente de la nación, que fue Mauricio Macri, y que luego se fue desdibujando. Este programa ha tenido referentes de ese partido que todos se han indicado con ser los referentes principales del partido. Hoy va a estar el contador Bartolomé Abdala, ¿se acuerdan? El que trajo el sello del PRO San Luis, todo lo va a contestar aquí y además se la va a jugar. Para él, ¿quién será el candidato a presidente de su espacio? Todo esto después de esta presentación. Comenzamos el desarrollo de esta noche de miércoles, el modelo político. Lo veníamos buscando hace tiempo porque por acá han pasado varios personajes de la política y de su partido y ha caído el nombre del presidente. Yo le voy a preguntar si en uso de licencia o no de la Unión Cívica Radical. Estamos recibiendo en esta noche al doctor Jorge Lucero. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Por supuesto, un saludo a toda su teleaudiencia. Gracias por venir, doctor. Lo andábamos buscando hace tiempo. He atravesado algunos momentos de dificultad, sobre todo de salud a nivel personal, pero ya estamos de nuevo en carrera, transitando lo que es el comienzo de un año muy intenso. Vamos a finalizar este año con mucha intensidad seguramente, y vamos a comenzar el año que viene, que es un año bisagra, no solo para nuestra provincia, sino también para nuestra República Argentina. Así que estamos con fuerzas, con ganas, como para empezar a transitar nuestra provincia. Nos alegra su recuperación, sobre todo el tema salud. Lo demás es algo que podemos dejar de lado. Pero vamos a ver, ya voy a utilizar su palabra, recuperado. ¿Cómo está el plan de recuperación de su partido, la Unión Cívica Radical, después de un resultado electoral no favorable, casi imprevisto? Digo, ¿cómo está el plan de recuperación? Bueno, como usted bien dice, nuestro último proceso electoral estuvo muy lejos de nuestras expectativas, pero a partir del resultado electoral creo que la Unión Cívica Radical tiene que redoblar esfuerzos, es el único partido, tanto en el orden provincial como en el orden nacional, que tiene órganos vigorosos, que tiene órganos partidarios donde los militantes y los dirigentes participan, hacen oír sus voces, sus visiones acerca de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Como le dije, es un año muy intenso porque nosotros tenemos elecciones de renovación de autoridades partidarias en octubre de este año. Bien. Así que vamos a comenzar un proceso de seguramente mucha acción, pero le decía que el nuestro es uno de los pocos partidos. Yo acabo de llegar de Buenos Aires, donde he participado del Comité Federal. El Comité Federal lo integran todos los presidentes de los distritos de la República Argentina y lo preside el presidente del Comité Nacional, que es el gobernador Gerardo Morales. Allí la verdad que luego de haber expresado cada uno de los presidentes su visión acerca de la provincia, hemos emitido un comunicado prudente pero contundente y nos dio la razón los últimos hechos políticos que está viviendo la Argentina. Nosotros le pedíamos prudencia, pedíamos mesura al gobierno nacional, pedíamos que su interna no siga tomando de rehenes a todos los habitantes de la República Argentina, y luego de nuestra reunión sucedieron los hechos políticos que han acontecido en el orden nacional, con la renuncia del ministro de Economía, la asunción de una nueva ministra de Economía que hasta el momento lo único que ha cambiado es el nombre, hasta no ha expresado ideas contundentes. Lleva dos días.
2 días y medio. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en esos 2 días y medio las consecuencias, sobre todo en el ámbito financiero, son muy graves y en muchos de los casos irreversibles, con lo cual lo que debería haber hecho el ministro de Economía, se había tomado la decisión de que su gestión estaba agotada, exponerla su renuncia a disposición del presidente, darle la oportunidad al presidente que no pasara lo que pasó, que en 2 días tengan que salir a improvisar, sino que hubiera buscado el reemplazante, hubiera establecido medidas mínimas de comunicación para dar confianza al nuevo ministro, cosa que no sucedió. Está bien. Jorge, ¿qué debería hacer la oposición a nivel nacional para garantizar gobernabilidad? Esa palabra que todos dicen, pero no sé si todos la garantizan. Lo que viene haciendo Juntos por el Cambio. Primero, prepararse para gobernar, teniendo hacia adentro discusiones que son lógicas, porque las coaliciones son la integran partidos que piensan y que vienen de idiosincrasias diferentes, con lo cual las discusiones sobre ciertas políticas públicas es saludable, y es saludable en este momento, donde Juntos por el Cambio se está preparando para gobernar. No es saludable en el medio de la gestión tener las internas sangrientas que está teniendo el gobierno nacional. Por eso lo que tiene que hacer es eso, y además demostrar, no solo desde el relato y de lo discursivo, que está dispuesto a garantizar gobernabilidad. Lo hizo ya en el Parlamento Nacional cuando votó los representantes de Juntos por el Cambio el acuerdo con el Fondo Monetario, cuando desde el mismo gobierno conspiraban para que esto se realizara. Hoy la Argentina sería un caos. Jorge, ya que nombraste, te voy a tutear. Te voy a decir, sí, Jorge, por favor. Hablaste de interna, pero todos los espacios hoy se debaten en internismo. El gobierno nacional es explícito durante todo el día, a cualquier hora. Así es. El presidente y la vicepresidenta. Digo, si venimos a la provincia, el oficialismo también tiene su internismo. Si vamos a los actores Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora a nivel nacional, se debate un internismo. La Unión Cívica Radical local se debate un internismo. ¿Es la época de las internas o todos están peleados o todos quieren lo mismo de distinta manera? No, lo que hay, por supuesto, son tensiones hacia adentro de los partidos y las coaliciones, pero hay momentos para debatirlas, como te decía recién. No se puede dar el lujo quien gestiona, quien gobierna, quien dirige los destinos de una provincia o de un país, tener a flor del piel un debate interno. Sí lo podemos hacer los partidos de la oposición. Podemos discutir cuál es la provincia que queremos hacia adelante, por qué le decimos a la ciudadanía que queremos que nos acompañe con su voto, porque estamos preparándonos para gobernar. En el orden provincial, para no hacer solo un análisis nacional, estamos viendo que hay claramente un fin de ciclo. El partido que gobernó durante 40 años la provincia de San Luis, hoy indudablemente no tiene un sucesor que tenga garantías de continuidad del modelo, que me parece a mí, no solo se agota el modelo desde lo político, sino también desde las políticas públicas. Hoy tenemos en nuestra sociedad diversos actores políticos que están reclamando soluciones para sus sectores. Lo tenemos en la salud, en la educación, en la seguridad. Que en nuestra provincia la mamá de Guadalupe diga que por favor la investigación, la reconstrucción de los hechos del triste episodio que vivió la provincia de San Luis hace un año atrás, lo haga la justicia federal y no la justicia de la provincia de San Luis, indudablemente está haciendo un llamado a los gritos de que necesitamos un poder judicial vigoroso pero independiente, no una mano ejecutoria de lo que son las políticas del Estado provincial, porque esto lo que hace es pulverizar el sistema republicano de la provincia. Indudablemente lo que estamos asistiendo a los últimos momentos del gobierno de la provincia de San Luis, tal cual lo conocimos durante los últimos 40 años. Hace 4 años la oposición dijo lo mismo. Hace 4 años antes la oposición decía lo mismo, la oposición toda, no quiero que porque está Jorge acá, apunta a la UCR. Siempre dicen que hay un final de siglo. Hace 40 años es cierto que la hegemonía la tiene el Partido Justicialista, pero la oposición ha sido cómplice en 40 años. No cómplice, yo sería menos duro que usted, diría que tal vez hemos tenido errores indudablemente, porque también cuando llegó el Partido Justicialista al gobierno no llegó con la consolidación que logró después durante la gestión
mientras gobernaba la provincia de San Luis. Por supuesto que hemos cometido errores desde la oposición y en particular desde la Unión Cívica Radical. Lo que hoy no solamente nosotros estamos diciendo que hay un fin de ciclo, también lo dice el gobierno de la provincia de San Luis cuando quiere inmiscuirse en el Poder Judicial de nuestra provincia y hace jurar a fiscales provisorios por 180 días. ¿Es una coincidencia que en 180 días culmina el mandato de este gobernador? Sí, coincide con diciembre del año que viene. Y viene una renovación de yo aspiro a quien conduzca tenga una visión de provincia mucho más integradora, igualitaria, donde todos los sanluiseños nuevamente podamos volver a sentirnos representados por el gobierno que los está ejerciendo. Yo creo que este es el desafío de la oposición y por supuesto desde ya desde el radicalismo. Durante muchos años parte del electorado ponía su voto por la Unión Cívica Radical. Digo, en aquel bipartidismo hace mucho tiempo, ya con los primeros frentes la UCR encabezaba los frentes. Hoy ha quedado ahí en el pool de opciones dentro de un frente. ¿Cómo se reconstruye la UCR, Jorge? El otro día había alguien acá y dijo, el presidente no ha hecho autocrítica, la que se merece el partido y la que se merece el radical. ¿Es cierto eso? No, el radicalismo tiene órganos que son propicios para esa situación. Es decir, nosotros lo que hacemos, hemos tenido una convención provincial, tenemos órganos que tienen reuniones periódicas en el comité ejecutivo, desde luego que hemos hecho autocrítica, que hemos analizado qué hicimos bien y qué hicimos mal de cara al proceso electoral, pero también tenemos la obligación, porque la sociedad y quienes nos votaron, a nosotros nos votó un porcentaje que estuvo muy lejos de nuestras expectativas, pero también nos votó cerca de 26.000 comprovincianos para cargos provinciales, 13.500 en el orden nacional. Son números que en principio parecerían menores, pero que pueden ser la bisagra en que continúe este gobierno o que tengamos el oxígeno de un nuevo escenario político de cara al 2023. Por eso digo, tal vez con el radicalismo solo no alcanza, menos si nosotros tomamos la fotografía del último proceso electoral, pero nosotros venimos hace 40 años haciendo política por solo nombrar esta última etapa de la democracia recuperada. Y hemos tenido elecciones muy importantes, hemos tenido elecciones con candidatos a gobernador propios en esta provincia de San Luis, donde hemos ganado en esta ciudad por más de 14 puntos a un gobierno provincial consolidado. Es decir, no podemos solo analizar a la Unión Cívica Radical por el 7% que sacó en el último proceso electoral. Sí, el radicalismo y por supuesto los partidos que pretenden gobernar la provincia de San Luis de cara al futuro, debemos generar espacios de discusión donde digamos qué San Luis queremos. Queremos un San Luis con las mismas necesidades que tiene nuestra salud pública. Queremos una provincia de San Luis donde el Poder Judicial siga estando sospechado y en muchos de los casos hasta acreditada dependencia del Poder Ejecutivo Provincial. Queremos una provincia de San Luis donde la seguridad siga siendo uno de los puntos más débiles que tienen las políticas públicas de este gobierno. Nosotros aspiramos a que no. Y para que esto no suceda, tenemos que darnos el tiempo en este momento de discutir el San Luis que queremos. Jorge, para ir cerrando, sí. Digo, el mandato tuyo termina en octubre. En octubre de este año. En sí. octubre. ¿Antes de octubre será Jorge Lucero o después de octubre alguien que herede tu cargo el que definirá para dónde va a ir la UCR, en qué frente? ¿O lo hará solo? ¿Juntará a los correligionarios que hoy están esperando una definición? ¿O se toma antes la decisión de octubre? Los tiempos orgánicos son una vez convocado el proceso electoral, pero los tiempos políticos son otros. Obvio. Nosotros no podemos esperar a marzo del año que viene a decir o a comunicarle a la sociedad en qué frente vamos a participar y en qué frente no. La Unión Cívica Radical lo ha hecho de cara al proceso anterior, lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo con los socios que participamos en las elecciones del 2017 y 2019. Aspiramos a que todo la oposición confluya atrás de un solo candidato, con un solo espacio político que permita decirle a la sociedad, aquí de un lado de la vereda está quienes han gobernado durante los últimos 40 años y de este lado está quienes aspiramos a conformar un San Luis diferente.
pero para eso necesitamos mucho diálogo. El radicalismo ha manifestado ya públicamente que es un partido frentista, es un partido claramente de oposición, que lo viene haciendo del 83 a la fecha, y también es un partido que quiere generar mayorías. Cierro con esto, Jorge, y gracias por venir. Hace pocas horas, el fin de semana, el Partido Avanzar hizo una asamblea ampliada en su formación de cuadros, y parte del mensaje del contador Claudio Pollo, que es diputado nacional, dijo: nuestro frente está abierto a todos los que quieran ganarle al doctor Rodríguez, al gobernador actual. ¿Ustedes están de ese lado? ¿Que le quieren ganar al gobernador? ¿Estarán junto a ese frente que hoy representa a Unidos por San Luis? Como te dije, Orlando, y a toda la ciudadanía lo hacemos en cada oportunidad que vos, agradezco en este momento, nos permitís hacerlo. Como te dije, somos un partido claramente de oposición, hemos estado siempre en la vereda de frente del gobierno provincial, somos un partido frentista, lo hemos podido hacer en muchos procesos electorales, te diría que fue una de las primeras provincias que generó un frente para generar una mayoría en nuestra provincia, y por último, queremos generar una nueva mayoría. Por supuesto que estamos dispuestos a dialogar con todos los partidos de la oposición, queremos ponernos de acuerdo, aquí no hay partidos de primera y partidos de segunda, ni tampoco contratos de adhesión en la política. Lo que hay son actores políticos que son todos necesarios para transformar la vida de todos los sanluiseños. A eso aspiramos desde el radicalismo, a generar un espacio suprapartidario que definitivamente cambie la historia de la ciudad. O sea, va a haber más noticias de ahora en adelante en la UCR que en la primera mitad del año. Bueno, sí. Viene Sí. una etapa intensa, como en este te programa decía. hay que decir algo que va a pasar. Bueno, ya dijimos que primero que estamos dispuestos a conformar un nuevo frente que nos permita gobernar San Luis. Segundo, vamos a cambiar autoridades, y en lo cual va a haber seguramente un proceso intenso de debate interno, pero fundamentalmente queremos estar al lado de la sociedad, queremos hacer todo el esfuerzo que están haciendo ya que nuestros hablaste ámbitos. de que hay renovación de autoridades, Sí. digo, Jorge, ¿vos fuiste presidente antes? Sí, esta es la segunda vez que me Es la toca segunda. el honor de conducir los destinos Digo, del radicalismo. Que no vayan a repetir lo de otros partidos, que se vuelve, la rueda vuelve a ser el mismo presidente hace 2 años, 4 años. ¿Habrá una cara nueva? Bueno, la vida interna establece de acuerdo a Sí, los ¿no? espacios que cada uno empuja en ese momento. Seguramente va a haber más de un candidato. En el radicalismo siempre ha habido debate de ideas, y ha habido hombres que pueden, hay hombres y mujeres que pueden tranquilamente conducir la Unión Cívica Radical a un momento en el que, como te digo, es bisagra, porque más allá de la importancia que tiene la vida interna para nosotros los radicales, lo que está en juego es la responsabilidad de conformar un espacio que cambie la vida institucional y política de nuestra provincia. En esa dirección estamos trabajando. Jorge, gracias. Más adelante, más al final de año, volvemos a juntarnos. Disponible para cuando me llames, y muchas gracias por tu espacio. Gracias, Jorge. El presidente de la UCR San Luis, el doctor Jorge Lucero, pasaba por nuestro programa. Tenemos que hacer la pausa. A la vuelta tenemos más invitados, no te vayas. Mirá cómo creció el roperito de Megacable. Gracias por acercarte con tu ayuda. ¿Redoblamos la apuesta? Se viene la temporada de bajas temperaturas y necesitamos ropa de abrigo para niños y adultos, y todo lo que consideres útil para ayudarnos a ayudar. Te esperamos por 25 de mayo, 1042. Megacable. Conectá con tus emociones. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu modem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados.
Pasó ya el sector político y vamos a hablar por uno de los sectores más sensibles, que mayores dolores de cabeza dicen tienen los gobiernos, las gestiones. Es el área de salud. Acá todos los días consumimos información sobre el estado de la salud pública provincial. Y hay una asociación de profesionales que durante mucho tiempo vienen en la pelea de recuperar la salud pública óptima. ¿Cuál es la óptima? Le vamos a preguntar, está con nosotros esta noche la doctora Analía Trifiguró, titular de la APTS, muy conocida por todos. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerla por acá. Gracias, igualmente estar acá. ¿Cuál es la salud pública óptima? La que ustedes vienen peleando hace tiempo, la que la gente está convencida que tiene que darle las gestiones. Nosotros creemos en la salud pública gratuita, universal y de calidad. Es la que nosotros tuvimos cuando empezó la carrera sanitaria, cuando los hospitales estaban llenos de profesionales y de técnicos, cuando hubo una avalancha de profesionales y técnicos que vinieron a poblar la provincia, tentados por una muy buena oferta salarial y además porque se les daba facilidades para acceder a la vivienda, tanto acá como en el interior. Bien. De esos profesionales se fueron yendo algunos a otras provincias, algunos los echaron, muchos echaron, y algunos se quedaron acá en San Luis y están en la parte privada donde les va muy bien. O sea, ¿hoy conviene más ir al privado? Sí, a muchos les ha convenido quedarse en la parte privada. Digo, porque sí. no quiero irme de la carrera sanitaria original. Claro. No quiero que salgamos de ese contexto, pero abro paréntesis. Hoy muchos eligen el privado por sobre la carrera sanitaria. Sí, sí. La pregunta es, ¿la carrera sanitaria siempre es buena o los malos son los que la ejecutan? La carrera sanitaria es muy buena. Lo que pasa es que no se cumple la ley. La ley, convengamos que es vieja, tiene más de 30 años, y que desde los gobiernos, todos, no se ha cumplido la ley. La ley dice que nosotros tenemos que rendir cada 5 años, eso no se ha cumplido. O sea, nadie revalida su condición del título, nadie. Eso depende de las épocas. Bien. Por ejemplo, en mi caso yo rendí 5 veces, pero hay gente que rindió recién en el 2018 después de prestar servicio durante 15 o 20 años. La culpa no es del profesional. No, por supuesto. Pero bueno, no se llamaba concurso y entraba gente a la carrera sanitaria haciendo así, se le hacía el decreto e ingresaban. Entonces se fue perdiendo así la forma de ingreso y cada vez los concursos fueron más difíciles de obtener. Ahora en el 2018 fue el último y la semana pasada terminaron los concursos de los que habían rendido mal en el 2018 y de los que habían quedado fuera del último concurso del 2018. Doctora, yo le hago una cuentita. De cada 100 profesionales médicos, cualquiera sea la especialidad, ¿cuántos son puntanos y cuántos son profesionales que eligen trabajar en San Luis? Esa es una pregunta difícil porque cuando empezó la carrera sanitaria... Porque en la carrera sanitaria vinieron muchos de afuera. Y la mayoría eran de afuera porque acá no había facultad. Y ahora recién están saliendo las primeras promociones de la católica. Entonces recién ahora tenemos nosotros médicos que se han recibido acá. ¿Y nuestros estudiantes de medicina que se reciben fuera de la provincia, no vuelven? Algunos volvemos, pero la mayoría no. La mayoría se queda en otras provincias porque tienen mejor oferta, no solo salarial, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta todo más. Es decir, si nosotros queremos hacer un congreso o un curso, tenemos que viajar a otra provincia con el gasto que implica el traslado, quedarnos en hotel, la comida y todo eso. Analía, ¿todas las provincias, la mayoría, tienen carrera sanitaria? No la mayoría. Algunas provincias como La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, tienen carrera sanitaria. ¿Y es parecida a la nuestra? Parecida a la nuestra, Neuquén.
con menos carga horaria. Pero también estamos sufriendo el embate del monotributo en todo el país. Bueno. Eso es la nueva forma de precarización laboral que la estamos padeciendo en toda la salud pública a lo largo del país. La he escuchado hace pocos días, hoy a la mañana, aquí también en nuestro canal, recuperar la salud pública. Hemos dado un diagnóstico. Con la carrera sanitaria recuperamos personal idóneo, la gente confiaba en el sistema de salud pública. Digo, esto se fue deteriorando. La carrera sanitaria, el que la ejecuta, la coordina, no ha cumplido con lo que había prometido. Se fue desdibujando. ¿Todo es culpa de la carrera sanitaria o hay otra incidencia en que la salud pública hoy no sea la óptima, doctor? Nosotros pensamos que nos fueron separando de la parte privada a propósito y que no nos dejaron trabajar juntos. Y esto lo vimos en la pandemia. En la pandemia, nosotros, por propia iniciativa, nos pudimos juntar con la gente de la parte privada e hicimos cursos de capacitación para poder atender a la pandemia porque sabíamos lo que se venía, aunque nos dijeran que el hospital público se iba a hacer cargo del paciente COVID y la parte privada se iba a hacer cargo de todo el resto de la patología. Nosotros sabíamos que el COVID no nos iba a decir a través de los pacientes, sí, hola, acá estoy, yo soy COVID. Entonces terminamos atendiendo COVID en los dos lugares y realmente no sabíamos cómo se atendía un paciente COVID. Y entonces eso fue lo que nos unió. Y ahí empezamos a hablar después de muchos años de no tener diálogo con nadie de la parte privada. Entonces nos dimos cuenta de cuánto nos necesitamos, porque San Luis es una provincia que tiene muchísimos especialistas y muy buenos, que no tiene nada que envidiarle a otras provincias en cuanto a la calidad de atención y de aparatología que hay en la parte privada. Si eso nosotros lo pudiésemos llevar al sistema público de salud, que si se pudiese hacer una nueva carrera, o como la quisieran llamar, que fuese mixta, esto traería muy buen resultado para la población. Porque ustedes pidieron varias veces flexibilizar o permitir o sacar el bloqueo de título que tienen claro, originalmente con carrera sanitaria. ¿Nunca se pudo avanzar en eso? No hemos podido avanzar, pero de todas maneras hay mucha gente que trabaja por fuera de la carrera, por fuera del convenio de la carrera, y no se ha blanqueado esa situación. Por ejemplo, o sea, ¿hay médicos contrato con carrera sanitaria? Claro, hay médicos que, los anestesiólogos, por ejemplo, ellos tienen un contrato por fuera de escala, no tienen nada que ver con la carrera sanitaria ni con nada. Está bien. Ellos tienen un contrato por fuera. Eso lo han conseguido ellos en todo el país, se manejan así, pero hay otros médicos, por ejemplo, en la maternidad está una empresa que es VASPU, cuyos dueños son médicos de San Luis y que tienen a su cargo médicos, a su vez, que hacen guardias. Entonces, todo eso que se ha ido permitiendo ha desdibujado la figura de la carrera sanitaria y ha puesto sobre el tapete que hay muchas empresas manejadas por médicos que prestan servicios al hospital, que están privatizando los servicios del hospital y sin embargo de eso nadie habla. Nosotros queremos saber cuáles son realmente, quiénes son, por qué se privatizaron, cuánto cobran y si podemos llegar a un acuerdo con la salud pública para que ellos sigan prestando el servicio, pero blanqueando de alguna manera es un negocio la de pocos. Es un negocio de pocos. Y, por ejemplo, la terapia intensiva pediátrica en San Luis está privatizada. La parte de riñón artificial está privatizado. ¿Imágenes? ¿Diagnóstico por imágenes también? Ahora el diagnóstico por imágenes está bajo la órbita de Ramón Carrillo, de la Sociedad. Ya vamos a ir al Ramón Carrillo, Analía, ¿la PTS es el único gremio para los profesionales técnicos de la salud? Para los profesionales y técnicos es un gremio
que es para los técnicos y para el personal de maestranza, auxiliares de enfermería, y es más abarcativo que nosotros. Y después está ATE, que podríamos estar todos en ATE también. Podríamos, dijo. Sí. O sea, no están. No, no. ¿Cómo le va con el gobierno a la APTS? No lo quiero personalizar al pedido, pero la APTS tiene esa disputa, ese chisporroteo con el gobierno provincial desde muchos años. Nosotros, en realidad sí, nos hemos siempre distinguido de alguna manera en no ser amigos de los gobiernos ni de los patrones. Y eso ha hecho que nosotros siempre estamos como en la vereda de enfrente, ¿no? Porque, bueno, no somos cercanos al gobierno, no somos enemigos del gobierno. De hecho, yo siempre pongo como ejemplo que el único paro de salud se lo hicimos al gobernador Poggi cuando era gobernador. Es decir, no somos enemigos del gobierno, pero si el gobierno quiere hacer cosas que no van, no nos parece que va a mejorar la calidad de prestación o la calidad del trabajo de los profesionales, vamos a decir que no. ¿Han obtenido logros en la negociación con el Estado? ¿En las mesas de diálogo? Desde que está APTS, muchos. Muchos, sí. Digo porque hay veces que dicen, che, no logran nada, el gobierno es infranqueable o no hay capacidad en la APTS. Se han sentado y han logrado. Sí, desde que está APTS, sí. Nosotros empezamos la carrera sanitaria recibiendo nada más que un sueldo básico, sin ninguna adicional, y teniendo, doy por ejemplo, 10 días de licencia para todo. Es decir, 10 días de licencia si uno tenía familia, 10 días de licencia... por ejemplo, yo tengo una hija y yo la adopté a mi hija y no había licencia por adopción. Entonces, cuando yo fui a pedir la licencia por adopción, me dijeron, no, a usted no le corresponde porque acá hay licencia por maternidad y no por adopción. Ahí empezó mi lucha. ¿Ahí con ese tema? Con ese tema. Fue personal casi. Fue personal, sí. Fue personal. Analía, ¿están bien pagos los médicos puntanos? No, ¿En San Luis? No. Muy lejos de lo ideal. Estamos muy lejos de lo ideal. Todo el mundo dice, no, los médicos ganan muy buena plata. Si lo comparamos con los sueldos de San Luis, y sí, estamos bien, pero a mí me gustaría que nos compararan con los médicos de carrera sanitaria que cumplan 48 horas semanales, que somos los únicos en la Argentina, que están bloqueados y que no pueden trabajar en la parte privada. ¿Tienen guardias pagas? No tenemos guardias. O sea, tienen que hacer la guardia a 0 pesos. A 0 pesos, salvo que hagamos guardias que nos excedan las 48 horas. ¿Cómo cambió ese tema con la pandemia? Con la pandemia. Porque fue un hecho inédito para todos. Sí, con la pandemia no cambió. No cambió. Con la pandemia cambió el hecho de que se contrataron profesionales monotributistas y en todo el país, y que bueno, eso fue lo que no se pudo lograr después, hacer que todos esos profesionales ingresaran como profesionales de planta. Está bien, porque la pandemia no terminó. Hospitales. ¿Qué pasa con esos profesionales que fueron contratados como monotributistas, se les pagaba cada 3 meses, no tienen actualización de sueldo? ¿Dónde están? Siguen igual. ¿Y el Estado qué dice, Analía? El Estado no dice, el Estado no habla de ellos. El Estado hace como que está todo bien. San Luis es la única provincia del país que se ha caracterizado por no tener planta permanente nunca, después de la carrera sanitaria, nunca hasta el día de la fecha. Siempre ha tenido personas contratadas cada 3 meses. Nosotros somos contratados cada 3 meses desde hace más de 30 años. O sea, cada 3 meses está la incertidumbre de ¿sigo o no sigo?
Claro, ¿Sigo o no sigo? porque a pesar de que cuando uno rinde concurso nos dicen que tenemos una estabilidad por 5 años, que no debería ser así, deberíamos rendir para tener una estabilidad, lo cierto es que nosotros seguimos recibiendo un recibo de sueldo donde dice contratado, designación contratado. El Estado o el gobernador o varios ministros cada vez que hablan ponderan la gran estructura, envidiable para muchos seguramente, de que es el Ramón Carrillo. ¿Es una solución para la salud pública? ¿Es un hospital privado? ¿Es un lugar inaccesible para la mayoría de los médicos? Es imponente. Imponente, sí. La verdad La estructura. es que la estructura es imponente. A nosotros nos gustaría que funcionara al 100%. No está funcionando al 100%. Es un hospital que tiene 17 quirófanos. Es un hospital maravilloso, realmente maravilloso, pero no tiene la cantidad de profesionales que debería tener. Un hospital de esa envergadura debería tener por lo menos, no sé, 20 médicos de guardia. ¿Y hoy? Y tiene 3. 3. ¿Locales o contratados de afuera? Algunos vienen de afuera, hacen la guardia y se van, y otros son hay 2 médicos de planta que son los mismos que estaban en el Hospital San Luis. Dicen, me lo corrobora usted, los médicos profesionales que llegan de otras provincias, ¿fin de semana o durante la semana también vienen? Y generalmente los fines de semana, porque ellos durante la semana deben tener sus trabajos en otras provincias. ¿Cobran o se les paga un canon especial por llegar de otra provincia? ¿Y es bien pago? No sé si es un canon especial. Lo que le puedo decir es que como se los pagan ahí y no le tocan ganancias, no le toca... ¿Cómo pagan en efectivo? Se les debe pagar en efectivo o en cheque, yo no les sabría decir eso. Pero no hay retenciones, sobre ese cobro no hay retención. Claro, no hay ningún tipo de retención, no pagan mutual, no pagan nada, entonces el pago es mucho más alto que el nuestro, por supuesto. ¿Es privado el Ramón Carrillo? Es público y privado. Es público para las emergencias, todas las emergencias se atienden gratuitamente para cualquiera, tenga o no tenga mutual, pero es privado para los pacientes que tienen mutual, siempre y cuando tengan convenio con el hospital. Analía, la actual ministra de Salud es profesional médica. Sí, está en una rama de la medicina. Sí. ¿Se lleva mejor con alguien del palo o mejor con alguien que no tiene nada que ver? Hasta este momento nosotros no hemos tenido respuesta de todos los pedidos que le hemos hecho a la doctora Dávila, así que no sabría decirle si nos llevamos mejor o peor. No hemos tenido ninguna respuesta a los pedidos. Bueno, la última. Ustedes vienen una lucha de años. Sí. Si uno va a los archivos de los medios de comunicación, la PTS o fuera de la PTS, los médicos siguen reclamando. Cuando a otros sectores les pasa lo mismo, se organizan medidas de fuerza o marchas. Sí. Hoy le preguntamos a la mañana, a esta hora o ayer, ¿va a haber marcha por la salud? A mí me gustaría decir que no. La verdad es que me gustaría no llegar a lo que han llegado los maestros, que es tener que salir a la calle y esperar a ver qué pasa. A mí me gustaría que todo esto terminara en una negociación y que pudiésemos realmente llegar a un buen fin. Pero si no llegamos a un buen fin, sí va a haber marcha. Gracias por venir esta noche, doctora. Gracias a usted. Un gusto haber hablado con usted. Tenemos que hacer la pausa, nos queda todavía una partecita del programa y vamos a hablar de política. No te vayas. Megacable ahora te lleva la potencia de la conectividad por fibra óptica hasta tu hogar. Llegó Mega Fibra a San Luis. Trabajá, navegá, estudiá y jugá de forma ilimitada. Mega Fibra, la máxima experiencia en internet para tu hogar. Tenemos promociones inigualables. 50 megas, 2.400 pesos. 100 megas, 3.000 pesos. 200 megas, 3.600 pesos. 300 megas, 4.500 pesos. Día a día nos superamos para que nadie te ponga límites. Mega Fibra ya llegó a San Luis. Ya llegó a tu hogar. Vení y asesorate. Megacable San Luis.
25 de mayo 1042. San Luis Capital. Consulta por disponibilidad en tu zona. Promoción válida por 6 meses. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu modem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Nos vamos a meter en la última parte del programa de hoy. Te dije en el corte que vamos a hablar de política y vamos a hablar de un partido en particular. Va el juego de palabras. Hace poco tuvimos a un representante de este partido y le preguntamos cuál era la vida de este partido. En esta noche nos visita el contador Bartolomé Abdala. Si uno hace un raconto hacia atrás, dirá, él lo va a decir, que él trajo el PRO a San Luis. Lo voy a saludar primero. ¿Cómo te va, Bartolo? Buenas noches. Buenas noches, Orlando, para vos, para toda la gente que te ayuda a hacer modelo político, que están detrás de cámara también, y bueno, por supuesto, a toda la teleaudiencia sanluiseña. ¿Cuál es la realidad de tu partido? ¿Sos del PRO, no? Sí, yo soy afiliado del PRO. La verdad que me gusta decir que me tocó, junto con otros grupos dirigentes, ser fundador del PRO, y a partir de allí, bueno, enarbolamos toda una serie de caminos que suelo, digamos, de alguna manera representarlo como decir, bueno, nos tocó cruzar el desierto con Macri, ¿no? Porque la verdad que en el 2006, hablar de Mauricio presidente era casi una utopía. Tuvimos la valentía, la fuerza, el convencimiento que había ideas que había que imponer, y felizmente en el 2015 se le gana al kirchnerismo, un kirchnerismo que de haber ganado con Scioli y Zanini hubiera sido realmente ya el tobogán para que Argentina descienda. Creo que ese triunfo permitió sacar a la luz un montón de realidades y verdades que tenía oculta el kirchnerismo, y por suerte y por cierto, creo que eso hace que, si bien el gobierno de Mauricio no pudo sostener, digamos, su triunfo en el 2019, creo que a la larga sirvió el triunfo para emparentar un poco lo que es la realidad de lo que son los K, sobre todo con su relato. Y hoy en día vemos que hay mucha más gente que se anima a plantarse frente sobre todo a las mentiras y a las ambigüedades que tiene lamentablemente nuestro presidente, ¿no? Anda preparando porque te voy a preguntar de la realidad económica argentina. Tiene una ministra de Hacienda hace pocas horas asumida. Y quería empezar por el PRO, porque hoy el PRO tiene corta vida en San Luis. 2006 tiene un poquito más de 16 años, ha tenido distintas protagonismo y hoy tiene una intervención. Digo, hoy no hay presidente, no hay referente definido, no hay quiero hablar con el presidente del PRO y no tenemos a quién buscar. Sí, referentes. Digo, ¿qué pasa con la intervención? ¿Por qué se llegó? Lamentablemente hubo una elección totalmente injusta, se llegó por motivos netamente políticos. El PRO fue entregado, derivado, digamos, a personas de la política que no pertenecen al PRO, es decir, quienes han tomado decisiones en el PRO no han sido realmente los verdaderos afiliados del PRO. Pero hoy hay legisladores que dicen que son del PRO. Sí, están afiliados al PRO y es verdad. Lo que sucede es que llegaron a legisladores de una manera donde no fueron electos por las autoridades del PRO, o sea, no fueron elegidos por la Asamblea del PRO, no fueron propuestos por el PRO. Justamente te digo que fueron elegidos a dedo por la voluntad de dirigentes políticos de otro espacio político que no pertenecen a nuestro espacio. Entonces eso generó, digamos, indudablemente en su momento lo que
la presidenta Patricia Bullrich hizo fue intervenir de una manera totalmente equivocada porque... Pero vos hablaste con Bullrich, ¿estabas en Buenos Aires? Sí, estuve con ella, he estado varias veces con ella, sigo hablando más allá de que no piense porque ella tiene un muy lindo discurso a nivel nacional que acompaño su discurso, pero cuando vengo a San Luis yo observo lo que hace con nuestro espacio político, le levanto el teléfono muchas veces y le digo, Patricia, lo que estás haciendo en San Luis no es lo que estás diciendo. De hecho, a ella ya me quedé, le digo, me siento un B con B larga, pero no de Bartolo ni de Bueno. Entonces le digo, porque realmente los escucho decir una cosa y con el PRO han hecho otra. De hecho, he vuelto a presentar otro escrito en la justicia estos días atrás, en donde ya va más de un año de esa intervención. Una intervención cuando se salía de un proceso de elecciones donde me habían dado la presidencia a mí, la Junta Electoral, donde se habían cumplido todos los pasos previos de manera correcta. De hecho, el fallo de Servini y Cubría nos devuelve el partido a nosotros, y ellos ya llevan un año donde han intervenido, donde no han podido convocar nuevamente las elecciones, donde no han podido reorganizar, y lo que sí preveo es que están buscando el desgaste de los dirigentes históricos de este espacio político. ¿Sigue ¿no? el mismo diputado provincial por Buenos Aires como interventor? ¿Había un diputado? Creo que sí, ¿no? En los papeles dice eso, en la realidad la verdad que nunca he tenido ningún tipo Sé que de vino una diálogo. vez, no dio notas a la prensa, vino y se No fue. me enteré que haya venido, la verdad. Sí, nosotros lo quisimos buscar, pero viene y se fue. La verdad ¿Quién no te me traicionó enteré. en el partido? Yo creo que, más allá de hablar de traiciones, yo creo que hubo un interés político en donde hubo actores por fuera del espacio político, como algunos beneficiados del espacio político, desagradecidos, que fueron los que hicieron un juego político, un juego mezquino, que de hecho lleva a que un espacio político esté intervenido hace más de un año, un espacio que ha tenido un presidente y que creo que tiene grandes chances de volver a ser presidenciable en el 2023, ¿no? Digo, si el PRO a nivel nacional con Patricia Bullrich a la cabeza, vos decís que no le interesa San Luis, no quiere definir, no quiere San Luis- normalizar el partido. Hay una incidencia muy chiquita en el electorado, Mira, pero no te es lo un van a partido. no te lo van a decir, pero lo que sucede es que en el PRO a nivel nacional están enamorados de un dirigente político de San Luis que no es de nuestra fuerza y que bueno, que eso hace que no respeten a los dirigentes de nuestro espacio político. ¿Y ¿no? si te vas del PRO? ¿Nunca lo pensaste? En la vida política, la verdad que después de un año de intervención se reflexionan todas estas cosas. Si bien el PRO fue en su momento como algo muy aguerrido a mi persona, después de un año donde me han sacado una presidencia en un proceso normal de elecciones, en donde no hay prácticamente diálogo, salvo algún que otro diálogo, pero bueno, ellos tengo entendido, porque me lo manifiestan, de que tampoco desean que me vaya, pero bueno, por el momento es un tema de reflexión que, si es así, lo voy a dar a conocer como corresponde, y bueno, te diré a dónde voy, tampoco voy a saltar a la vida. No, la pregunta era porque sos miembro fundador del PRO, el sello PRO en San Luis, junto con otros, representaste te cuento, al PRO. me vienen a buscar de muchos partidos políticos, o sea, los libertarios a nivel nacional me han venido a buscar y ¿Fuiste a Mendoza? No fui a Mendoza, he estado en varias reuniones en Buenos Aires. O sea, ¿con Milei tenés diálogo? He tenido diálogo con él, con la gente que está con él, pero te quiero decir Pero que... no es lo mismo PRO que libertario. No, hay un pensamiento afín que es similar, pero estructuralmente no es lo mismo. De todas maneras, no he saltado todavía, pero te quiero decir que me han venido a buscar de los libertarios, tengo un grupo de amigos con los cuales estamos trabajando firmemente, están trabajando ellos en un partido provincial que quieren, digamos, de alguna manera elevarme. Bueno, uno está... ¿Y con el por oficialismo? cierto que como dentro del PRO sigo discutiendo judicialmente y bueno, veremos cuál es el final del camino, ¿no? ¿Y con el oficialismo? Digo, porque vos llegaste legislador, fuiste miembro del gabinete, trabajando con el gobierno Yo provincial. soy una persona de San Luis y quienes nieguen de que han tenido diálogo es una estupidez. De hecho, el último diálogo conocido fue el de la vicepresidenta con Carlos Melconian. Me parece que todos tenemos que dialogar y todos tenemos que tener la grandeza de sentarnos en una mesa
que incluso yo me he sentado en mesa con personas que sé que no me quieren y yo la verdad que no tengo la capacidad de decirte no los quiero, no, yo los acepto, pero sé que me siento con gente que en política no desean, a lo mejor cuanto más lejos me tengan mejor, y bueno, eso es lo que terminó sucediendo con el PRO, cuanto más lejos me tienen mejor, entonces la mejor manera era, o la manera legal, era intervenirlo, aunque fuera ilegal la intervención, pero bueno, era la manera de no dialogar conmigo. Me parece que ese es un error que tiene el político. Yo creo que tenemos que dialogar todos. Está bien. Y por cierto que con el oficialismo, sea quien sea el oficialismo, porque en política, como decía un gran amigo mío, todo pasa, y bueno, tenés que dialogar siempre con los oficialismos. Pero si en tu propio espacio no te reconoce, la presidenta de tu partido te atiende, lo atiende, el Bartolo de San Luis, bueno, ahí lo voy a atender. Y ellos apuestan abiertamente hacia un candidato que es cierto, el contador Poggi no pertenece al PRO ni original ni en el futuro, es un buen candidato para la oposición, ha ganado últimas elecciones, y si tenés tantas ofertas, como decís, de otros espacios, digo, ¿no te convence o esperás el gesto de tu partido de normalizarlo? Sí, en lo personal, por ahí se espera el gesto, pero también desde lo político hay que tener la prudencia necesaria. En la última elección hice un paso al costado, no participé, no me aboqué, no rompí ningún frente, estuve marginado políticamente, se podría decir prescripto. Hoy no tengo ningún cargo en la vida política, sigo trabajando y viviendo en mi querido San Luis con mi voluntad, de mi título, con mis empresas, etcétera, pero te quiero decir que si en algún momento desde lo personal hay que dar un paso inteligentemente para adelante, lo voy a hacer. Bueno, el día que decidas, lo tenés que decir en este programa, nos avisás y Con mucho grabamos gusto. donde quieras. Bartolo, vos sos economista, vos sos contador, manejás política, manejás empresas, manejás proyecciones, manejás presupuesto, manejás porcentaje. ¿En qué estamos viviendo en la Argentina? ¿Cambió un ministro? ¿Llegó una ministra? ¿2 días o algunas pocas horas? Voy a tratar de manejar un discurso sin tantas estadísticas y sin tantas tecnicismos, sino más bien para que la gente lo pueda entender. Indudablemente el ministro saliente Guzmán dio un clic, digamos, en el tuit, en donde en ese preciso momento estaba el discurso de la presidenta, donde acompañaba una carta de por lo menos 2 días de preparación, porque Sí. tanto tecnicismo a esa carta creo que no la hizo en 5 minutos. No le quito capacidad, no digo que le escribieron la carta, digo que esa carta, con todas las actividades que tiene un ministro, le llevó su tiempo enarbolarla. A partir de allí creo que ya estaba de alguna manera premeditado mucho de esto, porque como que lo había preparado, tanto el ministro como creo que un sector del oficialismo. Lo que sí, lo grave es que no tener un plan B inmediato. De hecho, no pudieron dar ni la conferencia de prensa a la noche con el anuncio de la ministra. También hicieron un anuncio a través de las redes sociales. Con lo cual, esta señora Silvina Batakis, creo que lo pronuncié bien, me parece. Sí. Tengo entendido que por su carrera es una señora de experiencia. Es una señora que ha tenido una larga trayectoria en la vida pública, creo que desde 1992 entró en la administración pública, nunca salió de la administración pública, y bueno, hoy fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que no es menor como antecedente, trabajó en el Ministerio del Interior este tiempo en el gobierno de los Fernández, como así también fue integrante 8 años del gobierno de Scioli. Creo que tiene la experiencia, yo la escuché en su discurso. En principio el empresariado está lo suficientemente tranquilo porque es una señora pro mercado local, con lo cual va a buscar mejorar, digamos, el tema de la sustitución de importaciones y va a intentar lograr de que el trabajo en general empiece a mejorar, que es un gran tema, digamos, el trabajo en Argentina. Ella, a pocas horas de asumir, declaró, o la vocero dijo, Gabriela Cerruti, ella va en busca del equilibrio fiscal. En tanta vorágine de palabra técnica de economía, ¿qué significaría? Parece algo simple, pugnar por un equilibrio fiscal. Bueno,
no gastar más de lo que te entra, pero eso hoy imposible, porque este mes tenemos 250.000 millones. Entonces ya no dijo la verdad. No, ella lo que dijo, pero no defendiéndola, sino como una liviandad lo que dijo, porque en realidad muchas de las frases fueron muy teóricas, no dijo prácticamente lo que iba a hacer. Dijo, creo en el equilibrio fiscal, como dogma, como que deberíamos ir en algún momento al equilibrio fiscal. Es imposible el mes que viene tener equilibrio fiscal. Todos lo sabemos, es imposible porque se viene desde hace muchos años gastando más de lo que te entra, entonces un día al otro no lo puedes hacer. Ella dijo en un dogma, creo que para calmar los mercados, creo en el equilibrio fiscal. Me parece prudente que crea. Lo que pasa es que se la acusa de que está ligada dogmáticamente a Fidel Castro, a la Cámpora, y eso no la hace tan firme, digamos, y por eso el sector financiero no confía mucho en ella. Si te pido tiene más apoyo del sector productivo te diría de las pymes que el sector financiero, la nueva ministra. Si te pide un consejo, te llama ya. Mirá, yo creo que el primer devolveme el PRO, le decimos. Devolveme no, sin chicana, yo creo que el consejo que cualquier ministro de Economía debe recepcionar y ahondar es tratar de bajar la inflación y no seguir con la inflación. Porque, ¿qué sucede, Orlando? Hay que decir la verdad. A los gobiernos les conviene la inflación. Los gobiernos buscan tener algo de inflación porque con esa inflación licuás el pasivo, licuás los gastos, y de la única manera en que vas a poder llegar con tiempo al equilibrio fiscal. Estamos hablando de índices del 8 y hasta una catástrofe, el 10% anual en cualquier país vecino. Nosotros estamos naturalizando, nos dicen el 50 y decimos zafamos, decimos 60 y bueno, ahora es 80 si y querés bueno. que hablemos de tecnicismo, creo que este mes vamos a andar con suerte en junio en un 7%. O sea, por las estadísticas que tengo yo, que estoy manejando con mi gente. Te creo, pero cuando vos decís que a los gobiernos les conviene la inflación, pero la otra, la controlada, la regulada, la que tiene que estar siempre, pero la nuestra, la neutralizada, pisando los 100. Por eso te digo que Argentina se ha ido de mambo en lo que es la inflación. Entonces, ¿qué le diría a la ministra? Que haga todos los esfuerzos y que deje de lado los paradigmas de donde la inflación deja de ser un beneficio para el Estado y que sea un ajuste para el Estado, para la casta que está gobernando, etcétera, y que de alguna manera sea un beneficio para la sociedad. Bien, ¿entendés? Está bien. O sea, creo que la inflación es algo que es el impuesto que más le cuesta a los pobres y que realmente hay que tratar de solucionarlo. Si vos me decís si es fácil, porque todos hablamos de bajar la inflación, desde el tecnicismo es fácil, pero desde en el pragmatismo no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque acá es donde entra a jugar la política. O sea, vos para bajar la inflación tenés que tener, en primer lugar, reservas. En segundo lugar, un acuerdo con los dirigentes sindicales que les permitas generar paritarias. Seguramente van a querer por encima de la inflación, lo cual es lógico, pero eso también viene una redistribución de la riqueza que es necesaria, pero que tiene que ser también de alguna manera imbuida por la decisión política. Y ahí es donde no hay acuerdos, ¿entendés? O sea, hay actores de la vida política que se tienen que sentar en una mesa. Por eso creo que es sano que se junte Cristina con Melconian, pero no solamente ellos dos, se tienen que sentar la Fundación Mediterránea, la Fundación Pensar, se tienen que sentar los gobernadores y entre todos decir, bueno, vamos a tener una política. Vos pensás que Israel tenía una política de 500% anual. Y sin embargo, bueno, llegó un momento que se tuvieron que sentar los 8 o 10 líderes en un país más, digamos, donde realmente las cabezas estaban claros quiénes eran los líderes y generar política para los próximos 10, 20 años. Venga quien venga, la política es esta. Está bien. Y no se puede salir de eso. Pero ahí dijiste la frase, Israel, en la cual ha estado... Hoy líderes en la Argentina tenés 2 marcados, Macri y Cristina. Pero necesitamos más líderes. Necesitamos más líderes que refloten y necesitás, dentro de los sindicalistas, vos fíjate que ya hacen un triunvirato, ni siquiera tenés la CGT tradicional. Está bien. Y dentro de esos triunviratos hay más, sigue para abajo, digamos,
línea de poder, ¿no? Ya que lo nombraste, vuelvo al PRO, con esto me despido. Digo, el PRO, estamos leyendo titulares. Se junta, Rodríguez Larreta estuvo en Israel preguntando la receta para bajar la inflación. Creo que el hombre se prepara para algo importante. ¿Quién va a ser el candidato a presidente del PRO? Mira, hablando de Horacio tiene puesto a un hombre de Mendoza, Omar de Marchi, un amigo con el cual he estado dialogando, ha puesto como hombre que es vicepresidente de la Cámara de Diputados, que sonaba que si Massa se iba al Ejecutivo, Omar iba a ser presidente de la Cámara, por supuesto, seguramente por poco tiempo. A lo que te quiero decir es que Omar de Marchi está trabajando en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio quiere ser presidente, siempre lo dijo, siempre lo manifestó, en su fuero más chico, amigable, todos quienes lo conocemos hace mucho, sabemos que tiene un fuerte deseo y a su vez, él de alguna manera está trabajando por esto. Los 8 años Mauricio en la ciudad, más sus 8 años. Pero independientemente de eso, creo que el verdadero líder que hoy tiene el PRO es Mauricio Macri, y si vos me preguntás quién va a ser el presidente o el candidato a presidente en Juntos por el Cambio en el 2023, después de algunas pasos, porque creo que va a haber pasos, creo que va a ser Mauricio Macri quien va a ganar esa interna. O sea, para vos, en la interna, cualquiera se presente contra Mauricio Macri, gana Macri y es el candidato natural del espacio. Así es, no tengo duda de eso. Gracias, Bartolo. Gracias por la visita, estos minutos charlando con vos. Bueno, un saludo para la gente de San Luis y gracias a vos por invitarme y a toda la gente que te permite hacer este programa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta hora con todos los actores que han pasado por nuestro programa. Como siempre te digo, en una semana nos juntamos aquí, mismo lugar y misma hora. Chao.